Amigas, amigos, ¿cómo están? Yo soy Yulus y les doy la bienvenida nuevamente a este espacio cultural. Muchas gracias por acompañarme aquí en mi canal de YouTube. Gracias por dar clic a este nuevo video. En esta ocasión estoy muy feliz, muy contento porque está conmigo Reynolds Robledo, quien es dramaturgo, ha escrito muchísimas obras, ha destacado en la industria del teatro, obviamente como dramaturgo, también como director. Podemos recordar obras como Lobos por Corderos, escrita por él, Lobos por Corderos, escrita por él, Carne, Sonámbulos. Requiem, que está actualmente ahorita en el Foro Shakespeare con Alberto Estrella y Mónica Huarte, dirigida por Enrique Singer. Y también está en este momento dirigiendo Voraz, allá en el Foro Lucerna, una dramaturgia de Jorge Robinet. Y en el elenco podemos ver a Manuel Balbi y Alejandro Oliva. Mi estimado Reynolds Robledo, muchísimas gracias por estar aquí conmigo en este espacio para platicar un poquito de estas dos últimas obras que es Requiem y Voraz. Gracias por estar aquí. No, hombre, gracias a ti por la invitación. Feliz de platicar de teatro, que es algo que me encanta, y pues específicamente de Voraz y de Requiem, que es lo que tengo ahorita en cartelera. Oye, sí, está increíble porque, bueno, ya tuve la oportunidad de ver Requiem en dos ocasiones, la primera con Ludwika Paleta y en esta ocasión ahora está Mónica Huarte y Alberto Estrella. Pues es un tema bastante interesante, bastante fuerte que tú estás, pues, regalándonos en esta dramaturgia, en este texto que están interpretando Alberto Estrella, como lo decía, y Mónica Huarte. Platícanos un poquito tal vez para que la gente que no ha visto pues esta obra de teatro, mi estimado, ¿de qué trata? ¿De qué va? Y también dinos, por favor, cómo te inspiraste en un texto tan crudo, por así decirlo. Bueno, pues Requiem habla mucho de... A mí me gustan mucho los temas que se debaten entre lo ético y lo moral. Es algo que poco a poco he ido distinguiendo de mi trabajo ya con los años. Requiem específicamente llegó en un momento en el que yo estudiaba la carrera de dramaturgia y guión en Casa Azul. Yo soy primera generación de ese como experimento que Casa Azul intentó hacer en algún momento. Además de ser una escuela de actuación, empezaron a abrir carreras alternas como de dramaturgia y de dirección. Y a mí me tocó ser, junto con mis compañeros conejillos de Indias, de ese experimento que desafortunadamente la carrera ya no existe. Se quitó después de, creo, 4 generaciones, un poco después de la pandemia terminó. Y yo tenía muchas ganas de seguir experimentando. Yo venía de Lobos por Corderos y Sonámbulos, y en algún momento me faltaba como más herramientas, y en Casa Azul lo fui encontrando. Soy muy obsesivo del diálogo, ¿no? El diálogo es algo que me interesa mucho explorar, cómo puede hablar un personaje, y admirando como estas obras que a mí me encantan, como dialogan autores como David Mamet, como Aaron Sorkin, como Shonda Rhimes. De pronto quise experimentar en Requiem algo similar, ¿no? Dos personajes con posturas diferentes, dos personajes que se oponen todo el tiempo y que no le tienen miedo a ser los más inteligentes en la habitación, y sobre esa idea de que sean tan conscientes y que defiendan tan fuertemente sus posturas, es que me inspiré en una abogada y un sacerdote, que fue como lo primero que apareció en mi cabeza. Y de pronto en una clase con Luis Mario Moncada, que fue maestro mío, nos puso a prueba como un ejercicio, y dije, ah, claro, yo traigo esta idea de estos dos personajes y las quise experimentar. Eh, yo tenía muchas ganas de hablar de la religión, pero también tenía muchas ganas de hablar de la ley, ¿no? De las leyes del hombre. Entonces estoy encontrando en una abogada y un sacerdote que tenían muchas cosas en común, y la pena de muerte fue un tema que se me fue apareciendo en el camino y que se fue revelando mucho de Requiem en ella. Pero al ser una historia que tenía que ocurrir en Estados Unidos, pues empecé a empaparme mucho de esa información, y me di cuenta que esos personajes tenían mucho en común, pero también hablaban mucho de un tema que a mí me interesaba mucho explorar. Y dramatúrgicamente lo que yo necesitaba era hacer que esa historia se contara en una sola escena, ¿no? Requiem es una obra que transcurre alrededor de 1 hora 15 de obra, donde es de principio a fin. Esos personajes se encuentran en este diálogo y en este debate. Y eso se me hacía el mayor reto para mí, ¿no? En cómo hago que estos personajes mantengan esto sin tener que parar, ¿no? Sin tener que irme a un flashback, sin tener que irme
a un cambio de escena, ¿no? O sea, cómo lograba hacer esto y al ser dos desconocidos que se encuentran en este día en particular, un abogado, un sacerdote de pronto se ven en una sala de espera en un día de una sentencia, que se va a cometer una sentencia de ejecución a muerte, que es un caso que ha generado polémica, que ha generado bastante discusiones en la sociedad y de pronto la posibilidad de una apelación genera que estos dos personajes entren en una crisis en medio de sus vidas personales, en medio de sus traumas, en medio de sus posturas y se ven obligados a debatir sobre qué es lo correcto cuando allá afuera, ¿no?, se está tomando una gran decisión. Y eso en el público pues también les ha generado como una especie de cuestionamiento, ¿no? En qué postura apoyan. Y pues nada, eso con el teatro se me ha hecho muy interesante, pero Requiem, cuando la escribí por ahí del 2017, 2018, eh, fue como una forma de ejercitar también como ese rigor del diálogo y justificar y generar como una postura también en estos dos personajes. Y nada, tomó un poco de tiempo volver con una segunda temporada, pero ya ahora que lo logramos y volver a sentir el público, volver a sentir la historia, pues nada, yo feliz del resultado que tengo, es de las obras que más disfruto y que el resultado desde lo que se generó de mi lado con la dramaturgia, pero también con Enrique Singer como director, y la dupla que se ha hecho ahora con Mónica y Alberto, la verdad estoy muy contento con lo que estamos haciendo ahorita. Sí, sin duda es una gran dupla, mi estimado Alberto y Mónica. Realmente nos transportan a ese escenario que tú comentas, a esa atmósfera lúgubre, de poca esperanza, por así decirlo. Vaya confrontación, ¿no? O sea, de un sacerdote con una persona que, pues, se dedica a la abogacía, que es abogada, obviamente, que hasta dónde puede llegar el ser humano a, no sé, a permitir las leyes del hombre o la ley de Dios. O sea, hay una confrontación ahí y también tocas un tema bastante interesante en el texto. Y bueno, no sé si sea cierto o no, pero un poco acerca de, pues, de las clases sociales. Me refiero a que, pues, el que está, pues, encarcelado o está siendo juzgado es una persona latina, si no mal recuerdo. Entonces, desde ahí hay como prejuicios, ¿no? También hacia las razas, hasta hacia los orígenes de las personas. Creo que son temas bastante fuertes los que tú estás ahí, embalsamando, mi estimado. Oye, hablando de los protagonistas, ¿cómo fue que decidiste trabajar con Mónica Huarte, que recién obviamente fue galardonada con la Diosa de Plata, obviamente? Alberto Estrella es pues obviamente un actor de muchas tablas, increíble realmente lo que vemos con él en su personaje de este padre. ¿Cómo fue que decidiste trabajar con ellos dos? ¿Cómo llegó a ti la idea de que ellos dos sean la dupla perfecta? Fue muy interesante, ¿no? Porque a la distancia fue un proyecto que parte del público llegó a ver la primera temporada, ¿no? Fue una temporada muy corta, duramos solo 4 semanas y en ese inter hicimos una gira. Esto fue en octubre de 2018. Había muchas ganas de continuar en su momento, pero se fue complicando el tiempo, después vino la pandemia. Y durante la pandemia, Oscar Carnicero, que es coproductor de la obra junto con la teatrería, decide lanzar en video una grabación de la obra durante esa primera etapa de que todo el mundo estábamos ya encerrados. Entonces mucho público la llegó a ver en esa semana. O sea, yo estaba muy sorprendido de cómo en una semana llegó a verla casi 20,000 personas en YouTube. Entonces, mucha gente se identificó con esa primera versión, ¿no? Entonces, Sí. cuando dijimos, ok, busquemos ya el modo de empezar a retomar, metimos el estímulo fiscal de Fiartes, pensando en un elenco que ya había estado originalmente en la puesta, considerando que la distancia también podía ser un factor para que, las complicaciones laborales podían ser un factor para que quizás no se llevara con ese elenco. Um, y cuando sabíamos que no iba a pasar, ¿no? Sabíamos que uno sí o alguien no, y empezó como este juego de duplas y a ver, si no fuera este con quién, ¿no? Cuando dijimos, no nos hagamos, no nos clavemos tanto, el teatro da la oportunidad de que se den
nuevas colaboraciones y con Mónica es la segunda vez que trabajamos, ella estuvo en Lobos por Corderos, es Sí, un personaje que tanto Bárbara Moretti, el personaje en Lobos, como Emma Solís, tienen ciertas similitudes, que fue algo que yo sí, hice a propósito en la obra. Son muy diferentes, pero les pongo durante la obra cosas muy similares, pero para que reaccionen de manera diferente, ¿no? Es algo que quizás alguien que tenga muy clara la obra o que yo sé que el por qué puse eso. Un ejemplo es que durante ambas obras constantemente está sonando un teléfono, ¿no? Que está generando una información o está privando de una información al personaje, solo que el personaje de Lobos por Corderos nunca contesta esas llamadas. ¿Sí? Entonces está todo el tiempo alejando de la información y en Requiem el personaje todo el tiempo está contestando. Entonces, siempre está con su celular a la mano y siempre está generándonos una atmósfera de lo que ocurre afuera. Entonces, cuando yo pensaba en Mónica, hay mucha gente que quizás la ha catalogado, tiene más claro su trabajo en personajes de comedia, ¿no? Pero yo que ya he trabajado con ella en el drama, y que sé lo buena que es en drama, y que sé que es, para mucha gente luego se vuelve una gran sorpresa o revelación, volverme a acercar con ella, conociendo ya también el universo de mis personajes y que podía ya entender esos pequeños guiños. Fue un sí inmediato de su parte, fue como muy padre volver a colaborar con ella con madurez de ambos lados también, ¿no? O sea, de conocernos en lo laboral y en la amistad que tenemos desde hace muchos años, pero como que reencontrarnos 8 o 9 años después ha sido muy interesante con este personaje. Y curiosamente con Alberto, él y yo tuvimos un primer acercamiento por ahí del 2014, cuando se hizo el primer 24 Hour Plays en el Teatro Milán, que tanto Pablo Perrón y Mariana Garza y Roberto Cavazos generaron este evento. Yo fui de los primeros dramaturgos que invitaron a estar en ese experimento y Alberto estuvo en el elenco que yo escribí, de la obra que yo escribí. Entonces, hubo ahí un pequeño momento con él de conocer esta colaboración y con eso, cuando Lobos por Cordero se hizo, el Círculo Teatral fue la obra en la que estrenamos. Entonces yo me acerqué a Alberto para que nos diera una fecha. Entonces se generó ahí como un buen momento de apoyo y sinergia. Y fue muy interesante que cuando se me ocurrió Alberto, lo busqué, me dijo que no podía porque las fechas se empalmaban con una obra que él tenía. Nosotros teníamos una fecha originalmente y cuando tuvimos que mover una semana y media la fecha que teníamos, coincidía que Alberto era las fechas que me dijo que él terminaba. Entonces, cuando supe que se movía todo, lo volví a buscar y me dijo, mándame el texto, partamos de ahí. Al día siguiente me dijo que sí podía, que sí quería, que le encantaba trabajar con Mónica, que nunca lo había hecho y con Enrique iba a ser su segunda colaboración. De la misma manera, Mónica era la primera vez que trabajaba también con Enrique y Alberto, entonces se generó como una dupla bastante interesante e inmediata. Pareciera que son tan diferentes ellos en su carácter, en su energía, y resulta ser que eso ha hecho que embonen perfectamente a la hora de trabajar y en escena hay una química en ellos que es muy gozosa. Y nada, feliz de poder yo también tener como el privilegio y la oportunidad de sí acercarme a la gente con la que quiero trabajar, tanto como con Enrique como con los actores. Siempre hay como el saber que puedo ser esa persona detrás del teléfono y decirles, me encantaría trabajar contigo, este es un texto y si te gusta, desde ahí ya podemos empezar a ver si hay esas posibilidades. por supuesto. Oye, mi estimado, en esta ocasión, bueno, nada más estás colaborando, bueno, tú hiciste la dramaturgia, el texto, pero ¿no te brincó así como que la espinita de querer dirigirla o pensaste en Enrique desde un principio, para que él
pues diera vida a estos personajes en el escenario, mi estimado. Fíjate que con Enrique, yo de las primeras obras que yo llegué a ver cuando me mudé a la Ciudad de México fue Oliana, que fue un texto que él actuó hace muchos años, pero luego lo dirigió en el Teatro El Granero con Juan Manuel Bernal e Irene Azuela. Es un texto de David Mamet. Y yo creo, de las primeras obras que sí realmente me quedé muy impactado por lo que me había tocado ver en teatro. No había sentido como esta idea de lo que es el teatro, ¿no? Los personajes, el diálogo, el ritmo, o sea, como que la intimidad que nos generaba el teatro del Granero, estar tan cerca de los actores, estar tan interesado de solamente escuchar lo que estaban diciendo. Y Enrique es alguien que me gustó como en ese momento y se me quedó muy grabado. Muchos años después, y veo El Anarquista, que también es un texto de David Mamet, que lo interpretaba Lisa Owen y Marina de Tavira. Entonces, cuando entro al mundo de Requiem y tenía muy claro a David Mamet en su forma de dialogar y estructuras y todo, cuando ya se da la oportunidad de empezar a producir, sí se dio la pregunta de, bueno, ¿lo quieres dirigir tú o quisieras experimentar, soltar, porque nunca había hecho eso de soltárselo a alguien? Y yo tenía muchas ganas de aprender un poco más de la visión de alguien como Enrique. Entonces sí fue muy interesante arriesgarme también yo a acercarme a un director que con la trayectoria, con el prestigio que Enrique puede tener y saber que le interesó lo que le estábamos ofreciendo, que le interesó la temática, que se vio en él como director y, y fue muy interesante ser tan necio con esa idea de querer que fuera él el director y de pronto verme yo yendo a la Compañía Nacional de Teatro, que todavía él era director en ese entonces, a leerle la obra, ¿no? Entonces yo sí recuerdo estar muy nervioso de llegar a la compañía y saber que le tenía que leer la obra. Iba a ser realmente el primer encuentro que iba a tener con él. Ya había dicho que sí, ya teníamos fecha de estreno, ya teníamos todo, pero era la primera vez que él y yo nos íbamos a conocer, o sea, en persona. Y sí me acuerdo mucho ir diciendo, ay, si no nos llevamos bien, o si resulta ser que es un pesado y que va a quererlo cambiar todo y no me voy a hallar y no nos vamos a hallar y ya que insististe tanto que fuera él. Y la verdad, recuerdo que estaba muy callado él. Me hizo leer la obra completa, o sea, me hizo hacer a los dos personajes. Me dio dos indicaciones. Me dijo, muy bien, me gusta, pero bueno, yo te sugiero aquí y acá. Eh, Al día nos volvimos a ver, creo, una semana después. No le había hecho gran cosa yo a la obra, le di dos pinceladitas ahí como quien dice, me dijo, no sé qué le hiciste a la obra, pero ya le entendí mucho más. Y yo, pues no le hice nada, nada más que ya entramos más como en una química. Y después trabajamos muy bien. Yo sí me mantuve muy al margen, digamos, de ese montaje. Sí me gustaba ir a los primeros ensayos, estuve en el trabajo de mesa, pero después ya lo dejaba yo mucho trabajar, ¿no? Y lo que se me hizo muy interesante de su proceso como director es que me veía como un colega todo el tiempo, entonces sí me preguntaba cosas, sí de pronto me llamaba a preguntarme, a cuestionarme por qué había puesto una cosa o él dimensionando cierta dificultad que iba a tener un momento de la obra, entonces él necesitando rebotarlo conmigo, entonces al sentir que era un director que dudaba del proceso, en su proceso, ¿no? Que disfrutaba esta idea de ir descubriendo las cosas y no ser alguien que diga, ya lo tengo clarísimo, sino que es alguien que sí explora también. Eso a mí me relajó mucho, también como en lo que me toca a mí cuando dirijo, porque está bien entrar a ciegas con cierto oriente, pero también disfrutar un proceso y es un director que además al ser actor, disfruta mucho la relación con los actores, ¿no? Hay como una idea de juego todo el tiempo con él, hay una idea de proponerle, de jugar, y pues de ahí se dio una colaboración después con Inicio de Sesión, que fue el proyecto que hicimos en pandemia, que él dirigía estos textos nuevos
de diferentes dramaturgos, con diferentes actores. Después hicimos Carne, ¿no? Que fue nuestra segunda colaboración, con ganas de explorar otras cosas. Y sí me preguntaba, ¿no? De pronto cuando hacíamos Carne me decía, oye, ¿por qué me elegiste a mí? O sea, ¿qué te hizo pensar en como director para esta obra? Dije, no, pues porque me encanta cómo lo haces y sé que lo vas a hacer bien, y, ¿no? O sea, y ahora con esta segunda temporada, pues al tener los tiempos tan justos, pues un día yo le levanté la mano y le dije, oye, si quieres, yo te ayudo y soy tu asistente en esta ocasión. Asisto dirección, ya tenemos como un parámetro, ya tenemos un video del montaje pasado, yo podría ayudarte a ir armando el trazo que estaba originalmente para ver que funciona y eso haga que prioricemos un poco más el montaje. Me dijo, buenísimo, perfecto, ¿no? Y la verdad, como que el observarlo, el verlo como director, el sentir que soy parte también de la colaboración, pero también me gusta sentir esa distancia de observarlo, y ver cómo se comunica con los actores. Entonces, como no queriendo, sí me robaba una clase de todos los ensayos que tuve en Requiem con él. Es alguien que quiero, que admiro, la verdad, disfruto mucho su forma de torturarse como director creativamente y al mismo tiempo gozar un resultado. Y nada, o sea, o sea, es Requiem, yo creo que es de esas obras que yo veo la apuesta de lo que hemos hecho hasta del papel al escenario, y sí la veo como, ah, claro, sí quedó como me la imaginaba, que luego a veces esas cosas no te pasan, ¿no? O sea, que se aleja mucho, no está tan cerca o casi de lo que tú querías hacer, pero Requiem como que sí engloba todo lo que siempre me ha gustado de la obra. Increíble, mi estimado. Oye, pues hablando de roles, de directores, de dramaturgos, ahora te toca a ti dirigir lo que es Voraz, o sea, es una dramaturgia de Jorge Robinet. Y bueno, ¿cómo te sientes tú ahora de estar en el rol de director, en la silla de director? Pues obviamente dirigiendo a Manuel Balbi y Alejandro Oliva. Sí, fíjate que cuando esto pareciera que es algo que la gente luego da por hecho, que a veces uno te perciben como muy ocupado, pero muy ocupado en tus cosas, ¿no? O sea, en tus proyectos. Y alguna vez alguien me dijo, ah, tú solo trabajas en tus cosas, como que no te interesa hacer, colaborar con que te lleguen textos. Y la verdad es algo que disfruto cuando, o sea, que sí estoy con ganas de que de pronto me lleguen externamente proyectos ya hechos, ¿no? Muchas veces se acercan a mí solo para decirme, oye, ¿no te gustaría escribirme algo? ¿No te gustaría hacer algo para que yo lo actúe? O hagamos una obra, ¿no? Y a veces como que yo no entro mucho en esa sintonía. Incluso cuando me han ofrecido pagarme por escribir una obra de teatro, como que algo en mí no encaja, o debería de cobrar, pero como que algo en mí no encaja porque siento que se vuelve trabajo y como que no lo disfruto tanto, al menos en el teatro, cuando me toca estar en cosas más hacia la televisión o en posibilidad de hacer cosas hacia el cine, es otra escala, es otro tipo de Claro. presupuestos, es otro tipo de procesos. Entonces ahí sí, evidentemente hay muchas cosas muy arriba, pero en el teatro como que sí me he dado ese respiro y chance de hacer lo que a mí me gusta a mi tiempo, sin correr. Eh, a veces depende mucho de convocatorias, pero cuando hice 7 años, en 2022, sí, era un proyecto que yo vi la película, la española en Netflix, dije esto podría ser una obra de teatro, lo platiqué con mis socias, empezó a hacer algo ahí que poco a poco avanzó a tener los derechos, a tener el anfiteatro y de pronto hacer una adaptación del guión a teatro. O sea, como que empecé a realmente verme inmerso en crear una pieza que estaba puesta al cine, ahora al teatro, y regresar después de la pandemia a dirigir, con actores que con algunos ya había colaborado, con otros era la primera vez, como, o sea, ya había trabajado con Pablo Perroni, con Cristian Magaloni, él ya había dirigido una obra mía, pero yo nunca lo había dirigido a él. Eh, de pronto estar con Pedro de Tavira, con Alejandro Morales, Rocío Verdejo, Janine Derbez,
José Ramón Berganza, Antonio Gaona, o sea, como que fue un proyecto que yo disfruté mucho y me divertí jugando tanto con ellos, que me quité como esa espinita de dirigir una obra que no fuera mía, ¿no? Saber que podía jugar con eso, que también estaba en esa fina línea del respeto al texto, pero también de tener que priorizar muchas decisiones para que funcionara el teatro. Y fue padre que la respuesta en ese momento de la gente que la veía es que pensaba que podía hacer algo que yo había escrito, ¿no? O que pensaban que tenía ese ADN que identifica las cosas que yo he hecho. Entonces, como que eso habla también mucho de pues una especie de sello que se ha ido generando. Claro, Y, y cuando de pronto llega Voraz, que Alejandro Oliva un día me escribe y me dice, oye, ¿no te gustaría venir a leer una obra de teatro? Que quiero levantar un proyecto con Manuel Balbi. A Manuel lo conozco desde hace muchos años, nos llevamos muy bien, somos buenos amigos, pero nunca nos había tocado colaborar. Alejandro lo conozco de hace poquito tiempo, como que nos conocimos en algún momento cuando él fue a ver una obra que yo tenía en el Helénico que se llamaba Mañana. Nos empezamos a seguir, ahí como que quedó una buena relación, etcétera, pero ya por la pandemia ya dejamos de tener como contacto. Y de a poco, en esta idea ok, me están invitando a leer una obra, pero no tengo claro para qué, o sea, ahora sí que quieren de mí ahí. A veces solo nos buscan para producir y ya tienen como todo muy armado, entonces, pero lo va a dirigir tal, pero lo va a producir tal, y nada más, o ya tenemos el vestuario, ya tenemos el escenario, ya tenemos todo, pero queremos ver si te interesa entrar como productor. Y justo en esta lectura estaba Jorge Robinet, que es un autor peruano, entonces vino, específicamente estaba aquí de viaje en la ciudad, me leyeron la obra, fue interesante escucharla, eh, y de pronto como que entendí que querían que la dirigiera, y yo estaba por empezar ensayos de otra obra que al final no la logramos levantar el año pasado. Es un texto mío que se llama Las Marías. Quedó ahí como en pausa. Yo espero retomarlo en algún punto a finales de año. Entonces, como que sí sabía que venía Requiem, ¿no? Eventualmente por el Efiteatro, pero sí dije, sí quiero el reto de dirigir una obra nuevamente. Es un texto que tiene ciertas características con las que me puedo identificar, sí veo que puedo hacer algo interesante con ella. Y al tener una sociedad, ¿no? Con Ana Carolina Mancilla y Lobos Producciones, pues sí fue con ello un poco el decirle, hagámoslo porque hay que explorar, o sea, o sea, quiero ponerme ese reto, no depender tanto de si tengo un anfiteatro o no, sino que si lo vamos a hacer de bajo presupuesto, pero bien hecho, y veamos la forma y empezamos a trabajar. Eh, y es muy interesante cómo Jorge se mantuvo al margen, pero también presente del proceso. Al no estar aquí, ¿no? Al no residir aquí en la ciudad, pues, pues difícilmente podría asomarse a ver qué estaba haciendo, ¿no? Entonces, sí tuvo un viaje en el cual pudo venir y ya estábamos montando las primeras 3 escenas, y a la par coincidió que yo estaba ensayando Requiem, o sea, yo ensayaba Requiem en las mañanas y en las tardes yo estaba ensayando Voraz. Entonces durante 2 meses ese fue mi esquema de trabajo. Afortunadamente estaba a 2 cuadras un ensayo del otro, entonces eso me resolvió bastante la vida. Y recuerdo mucho decirle a Enrique, ay, estoy un poco nervioso porque va a venir el director, el dramaturgo de la obra, no sé qué. Ah, pues ahí me cuentas, ¿no? Y al día siguiente ya le digo, no, pues ¿cómo te fue? Dije, padrísimo, padrísimo, porque vino el dramaturgo. Dije, ya por fin ya siento eso que tú sientes cuando yo estoy aquí contigo. Libertad, compañerismo, ganas de hacer equipo, y se reía mucho, pero había como una cosa de tener un texto que tiene muchas coordenadas que sí se pueden volver una trampa a la hora de dirigir. Por ejemplo, el texto no tiene acotaciones, ninguna acotación. Entonces, tener que abrir un poco esa ventana y empezar a ver dónde está el movimiento, dónde está la dinámica, dónde se sugiere que algo está creciendo la tensión, pero necesitas un impulso con algún
una tarea escénica y sabiendo que esto es algo que se acota mucho en una mesa, o los cambios de escena, ¿no? Las transiciones no están marcada una escena uno, una escena dos, sino que dice silencio. Y ya leyéndolo, entiendes, ah, ok, aquí pasa, se siente que cambió el tiempo. Entonces, como que empezar a jugar mucho con eso, sumado a la colaboración con el equipo creativo, nos empezamos a dar cuenta que aunque tenía una sencillez, la producción aparentemente empezaba a exigir cosas que nos iban a retar a todos. Una de ellas que nunca había yo experimentado en escena es el uso del maquillaje escénico, ¿no? Hay un personaje que sufre heridas durante la obra y se va demacrando y va adelgazando y entonces se volvía como un reto generar también esa sensación, esa isóptica hacia el público de que hay un paso del tiempo donde su cuerpo también se está degradando, se está degenerando también no solamente en su corporalidad, sino también que tú pudieras percibir eso, ¿no? Entonces, el uso de video, que lo hago junto con Alan Flores, que hemos trabajado ya varias veces con él como productor ejecutivo, pero aquí también le entró a hacer la iluminación y el diseño de video y sumado a empezar a jugar con cómo podría ser la escenografía. María Pérez Alonso, que asiste a la dirección, pues resulta ser que ella también viene de trabajar en parques de Universal, entonces sabe todos estos maquillajes de terror y de sangre, entonces sabe jugar con todo ese tipo de cosas que yo no tenía idea y literal como que entró el equipo que tenía que jugar con una obra con ciertas características. Entonces, cuando ya lo voy haciendo con los actores y jugando con ellos, se volvió como una dinámica muy interesante de crear ambos personajes, pero también de ahora que ya sentimos al público en las primeras dos funciones, hay una dinámica que exige que el público participe y que yo un poco dimensionaba cómo podía ser esa dinámica con el público y ahora que ya lo he sentido me ha revelado cosas que digo, claro, o sea, que esto es más interactivo de lo que yo llegué a imaginarme, ¿no? Hay una cosa que se vuelve muy interesante de asimilar también con una obra que te cuenta una historia, pero también al mismo tiempo te está invitando a vivir una experiencia de interacción donde tú sí eres parte de lo que te estoy contando. Mi estimado Reynos, pues platícanos un poquito de qué va Voraz. Como bien dices, ahora tú estás en la parte de la dirección. Voraz, una historia bastante interesante, muy mordaz, irreverente, con una historia un poco cruda. Platícanos un poquito, mi estimado Reynos, de qué va esta obra. Una obra que habla de un chef, ¿no? Que prestigioso, famoso, reconocido, etcétera, pero que la vida ya le sabe tan insípida, se crea él esta idea de generar su última gran obra de arte y algo que nadie ha hecho, ¿no? Es cocinar a otra persona en un programa en vivo Sí, y con todo ¿cómo se llama? Pues este momento que vivimos, ¿no? De tantos programas donde los chefs son como protagonistas y hay como mucho reality show donde la comida, lo culinario, los chefs están como a la orden del día. Se volvió como muy interesante este espejo social de, del morbo que luego como seres humanos experimentamos, de cómo cuestionamos, criticamos, cómo podemos llegar a ser verdugos, ¿no? Cómo podemos llegar a ser alguien que juzga al otro o que se siente con un poder sobre el otro, pero nos respaldamos a través de un celular y nuestra pantalla nos respalda. Entonces, es como lanzar la piedra, pero saber que no somos responsables porque todo el mundo lo está haciendo, porque realmente no hay una consecuencia directa. Y la obra como tal voraz, lo que yo vi en el texto con Jorge y ahora ya en la apuesta es que sí es una crítica de cómo socialmente nos hemos hecho un poco insensibles al otro, ¿no? Cómo el entretenimiento y el morbo nos provoca
una sensación de, de distanciamiento, pero al mismo tiempo también de voyerismo, de querer saber hasta dónde están los límites que se pueden cruzar en el otro y que muchas veces podemos criticar el cuerpo de alguien o la postura de alguien o nos burlamos de lo que le está pasando a otra persona y se vuelve un chiste, un meme, y luego resulta ser que no dimensionamos que del otro lado hay una persona, ¿no? Que del otro lado hay alguien que está sintiéndose el objeto de la burla, el objeto del acoso, ¿no? De tener que contestar una pregunta que pueda ser muy incómoda. Entonces, Bora es como que ahora es un espejo muy interesante que me sigue dando como esa satisfacción de que en el camino lo que he ido dirigiendo habla mucho de las cosas que a mí me interesan, pero que también puedo tomar el texto y las ideas de alguien más y seguirme viendo en ese mismo camino, ¿no? Claro. Sin despegarme por completo de lo que a mí me interesa contar. Así es. Mi estimado Reynolds, ya casi se nos termina el tiempo, tenemos algunos minutitos nada más. Nada más, recuérdanos, por favor, para cerrar. Entonces, ¿hasta cuándo va a estar Ricky en el Foro Shakespeare? Allá en este Teatro Milán Foro Lucerna. ¿A partir de cuándo? Bueno, ya está, obviamente, ya está Boras, pero ¿hasta cuándo va a estar? ¿Dónde podemos conseguir boletos para cada una de las obras? Y si tienes algunas redes sociales para que la gente no pierda detalle de todo lo que estás haciendo, mi estimado. Y de tu compañía, obviamente, Lobos Producciones. Sí, estamos con Requiem, nos quedan solo 2 semanas, estarán hasta el 4 de mayo, los viernes y sábados, y se pueden comprar los boletos en la taquilla del Foro Shakespeare o en el sistema en línea del foro, también ahí se pueden meter y comprar sus boletos. Estamos con doble función los viernes a las 7 y 8:45 y a las 5 de la tarde, que es los sábados, es solo una función. Uno pensaría que es un horario muy raro, pero Ujú. créanme, a la gente le está gustando mucho ese horario. Sí, se nos Sí. está llenando en esa función. Está perfecto porque vienes de comer y sales y hasta te puedes ir hasta te da chance de llegar a otra obra de teatro si quieres Sí. hacer maratón. Y con Boraz estamos los miércoles en el Foro Lucerna a las 8:30. Estamos solamente miércoles, una función hasta el 26 de junio. Estamos apenas arrancando la temporada. Mañana miércoles será nuestra tercera función. En redes sociales estoy como Reynolds Robledo en Instagram y el Lobos Prod MX, que es la casa productora de teatro, que ya vamos para los 9 años ahora en agosto. Ahí estamos todo el tiempo subiendo la información de los proyectos que estamos haciendo. Y también tengo, además de las obras de teatro, ahorita estoy por arrancar un taller virtual, que es el taller Escribir desde cero. Es un taller que empiezo el 4 de mayo, son los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Es un taller que puedes hacer desde tu casa. Eso se ha prestado que la gente se pueda conectar no solamente en la Ciudad de México, sino que en otros estados. Incluso he tenido alumnos que radican fuera de México y ha sido muy interesante generar como ese equipo de ideas y de mentes cuando puedes presentar una idea que crees que no tienes tan clara y más allá de yo decirles, la tienes que escribir de tal manera, yo me vuelvo más como una especie de guía, ¿no? De decirles lo que yo percibo, las cosas que podrían leer o buscar como referencias para que se nutra más su conflicto, su idea, y es algo que yo fui entendiendo de mi proceso, ¿no? A veces tienes tantos maestros y tomas algo que te sirve de uno, algo que no te sirvió del otro, ¿no? Y lo vuelves como tu propia forma de asimilar, o sea, en este caso mi proceso a la hora de escribir, y eso es lo que hago en el taller. Eh, Estamos por arrancar y lo que me gusta mucho es que más allá de ser yo el único que está en el taller como guía o maestro, en cada taller he tenido invitados que se suman a platicar también desde sus experiencias y en lo que se fijan a la hora de elegir un texto como actores, como productores, como directores, esas coordenadas que luego sí es interesante saber las obsesiones y temáticas que cada uno de estos creadores puede tener.
He tenido grandes invitados, desde Enrique Singer, Angélica Rogel, Diana Sedano, Antonio Araiza, Oscar Carnicero, Mónica Huarte también estuvo, Verónica Merchant, Pablo Perroni, Alejandro Lamadrid, Diego del Río, Alejandro Morales, Samuel Sosa. O sea, me gusta como que sea una mezcla de todos estos directores. Daniel Delgado como productor también ya estuvo, Tete Espinosa, y ahora en esta ocasión estará Mabel Cadena como actriz, que viene también a platicar de sus experiencias. Alfonso Dosal también estará acompañándonos. Mauricio García Lozano, ¿no? Que ahora está en Cabaret también como director. Entonces, y va a ser muy interesante conocer más de su proceso. Trabajé con él en inicio de sesión en la pandemia también. Y Ana Kufer, que Ana Kufer pues es actriz, es productora, Sí, ¿no? Ha levantado grandes proyectos, he tenido sí, la oportunidad de trabajar con ella. Ella fue productora en Mañana, la obra de teatro que dirigió Cristian Magaloni, que sí. originalmente ella iba a actuar, pero se embarazó y a la mera hora pues ya tuvo que ya no hacerla para parir el otro bebé en el camino. Y la verdad como que es alguien que justo engloba, estos invitados engloban todo eso a lo cual yo me refiero como creadores también. No esperarte a que los proyectos te lleguen, salir a buscarlos, generarlos tú también, y que sepas que esa historia que tantas ganas tienes, que alguien te invite un día a trabajar, esa idea que tantas ganas tienes, el personaje que tanto quieres que te den a actuar, o la obra que tanto quisieras dirigir, la puedes empezar a escribir tú. Entonces, como que de eso va mi taller, y pues ya arrancamos 4 de mayo. Entonces, quien le interese, acá podrán buscarme en mis redes sociales, en Reynolds Robledo en Instagram, o en Lobos Producciones también en Instagram. Y pues información de pagos, talleres, temario y todo, pues, a la orden. Ya empezaremos, quedan poquitos lugares, pero pues feliz de arrancar un nuevo taller. Increíble, mi estimado. Oye, pues qué mejor taller que hacerlo contigo, pues como lo decía al principio de esta entrevista, pues un dramaturgo que se ha destacado en los últimos años, que ha punteado aquí en el Teatro de la Ciudad de México, no nada más en México, sino también ya parte de la República, obviamente, mi estimado. Oye, pues nada más, nuevamente agradecerte el tiempo, la oportunidad de esta entrevista, mi estimado, para conocer estos dos proyectos, conocer también tus talleres que estás realizando, que la gente no se puede perder nada de lo que estás haciendo, que te siguen en redes sociales. Te agradezco pues mucho, te mando un gran abrazo, obviamente. Te deseo muchísima mierda, como decimos en el teatro, en todas las funciones de las dos obras. Espero tenerte aquí, como lo decía, nuevamente para hablar de otros proyectos que tengas a futuro. Y nada, un abrazo muy fuerte para ti, mi estimado. Gracias para ti. Gracias también a ti. Gracias. Muchas gracias. Cuídate mucho. Hasta luego.